Hola, hola, me alegro muchísimo de verte. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Pues mira, hoy aprovecho mi descanso en el trabajo para grabar este vídeo. Me habéis preguntado cómo he aprendido español y creo que de este tema podemos sacar una historia muy interesante. Si es la primera vez que has venido a este canal, recuerda de suscribirte porque aquí en el estilo ASMR susurrando os cuento historias de mi vida, y no solo de mi vida sino historias reales, y espero que te va a gustar. Así que empezamos por el tema de aprender idiomas y sobre todo cómo he aprendido español y cómo lo llevo. En mi infancia, a partir de los 10, no, perdón, miento, a partir de los 11 o 12 años, en aquella época, los niños empezamos a aprender algún idioma extranjero. Tuvimos también colegios especializados, de hecho se llamaban así tal cual, inglés, o como mi hermana, por ejemplo, fue a un colegio especializado de francés. Y ahí los niños empezaban a estudiar un idioma extranjero un poco antes, a los 10 años, y tenían varias asignaturas en este idioma. Y por supuesto el nivel de conocimiento era muy alto. Pero yo iba a un colegio normal, entonces empecé a estudiar inglés a los 12 años, si no me equivoco. Y me gustó mucho aprender un idioma extranjero. Ya os he contado que al elegir este idioma ha sido un pequeño drama, porque básicamente solo tenía que escoger entre inglés o alemán. En mi colegio, mis padres estudiaban alemán en su infancia, pero ellos me aconsejaban escoger inglés, y yo tenía un gran rechazo porque, como os he contado, que antes hemos tenido la Guerra Fría y yo tuve muchísimo miedo y mucho rechazo hacia los Estados Unidos, y por eso no quería estudiar inglés, porque lo veía como el idioma de nuestros enemigos. Pero al final mis padres me convencieron diciendo que mejor saber el idioma del enemigo, y así la lucha será como más eficaz. Entonces yo escogí inglés, y cuando empecé a estudiarlo, la verdad que me encantó, y ya no veía todo esto tan en plan enemigo, sino al revés. Por ejemplo, quería muchísimo visitar a Inglaterra, porque claro, aparte del tema de idioma, también nos enseñaban los textos típicos sobre Londres, sobre los alrededores y otros países del Reino Unido. Así que bueno, me encantó. Pero de hecho, a pesar de esto, mi nivel de inglés nunca ha sido demasiado alto, a pesar de que yo siempre sacaba muy buenas notas, porque tenía estas ganas y me esforzaba mucho, y por eso pues conseguí estas notas, porque la falta de conocimiento recuperaba con estas ganas y en esta involucración en el idioma. Y yo siempre iba entre las alumnas con mejor notas en inglés, pero realmente no lo sabía muy bien porque tampoco lo entendía muy bien, el parte de gramática. Y llevaba bastantes años aprendiéndolo. Me refiero en el colegio
colegio, luego en el bachillerato y luego en la universidad. No, en la universidad ya no tenía esta asignatura, pero luego me apunté a algún cursillo. También lo utilizaba mucho en mi trabajo en Rusia porque trabajaba mucho con los extranjeros yo en mis trabajos. Y sí, a nivel hablar sí, pero seguía sin entenderlo muy bien. De hecho, adelantando un poco, yo creo que empecé a entender inglés gracias a español, pero poco a poco, más o menos cuando ya estaba estudiando historia en la universidad, también empecé a plantearme escoger un otro idioma extranjero por aprender. Y mi profesor en la universidad me aconsejaba mucho escoger alemán porque mi trabajo final de la universidad era sobre Alemania, sobre el Tercer Reich. Y él me decía que así también me facilitaba mucho las cosas al buscar la información, pero realmente yo tampoco me veía dedicarme mucho en el campo de historiadora. Y bueno, como que, no sé, estaba dudando. Por cierto, también cuando yo era muy pequeña, bueno, muy pequeña, también con los 10, 11 años, una amiga mía del barrio nuestro estaba estudiando en el colegio especializado en español. Y entonces ella sí que me enseñó algunas palabras en español, como por ejemplo contar hasta los 10 y bueno, algunas palabras sueltas. Y sí, volviendo a la época de universidad, bueno, entonces sí que hubo este intento de apuntarme a un curso de español, pero yo supongo que tampoco lo veía demasiado claro porque, como os he dicho antes, yo en mi trabajo utilizaba más bien inglés, entonces tampoco veía muy práctico empezar a estudiar alemán o español sin tener ningún tipo de contacto con el idioma. Y bueno, luego pasó lo que pasó. Cuando me fui de vacaciones a España, conocí a mi futuro marido. Bueno, en aquellos tiempos éramos novios y él 2 meses después ha venido a visitarme en Rusia. Y la verdad que nos ha ido todo, bueno, bastante bien esta primera visita suya. Entonces después he decidido que voy a empezar a estudiar español otra vez a través de una amiga mía, la misma que se apuntó antes a un cursillo. Ella ya ha cambiado el cursillo por una profesora particular, entonces me la recomendó y yo empecé a estudiar español desde cero con una profesora privada que era ruso parlante, no era española. De hecho, esta profesora trabajaba mucho con la gente de América Latina. Ella estaba enamorada de Argentina, de la gente de Argentina. No, en aquel momento yo no podía valorar cómo ella habla, con qué acento, si tiene acento, si no lo tiene. Y realmente era bastante buena, era muy implicada. Y de hecho, yo estaba con ella, con esta profesora, como durante 2 años, yo diría 1 año y medio. Pero luego otro medio año quedamos, así que de vez en cuando yo iba a su casa, porque ya nos hemos hecho como, bueno, como buenas conocidas, digamos, ¿no? Y ya no me cobraba y simplemente pues sí, hablábamos español, pero también hablábamos mucho ruso. Pero realmente a nivel estructural
ella me lo enseñó muy bien. Y por eso digo, al aprender español, yo por fin entendí también la estructura de inglés y todas las cosas que antes o no nunca podía memorizar o no lo entendía, pues al aprender español sí que pues he mejorado mucho. Pero por ejemplo el tema de acento, seguramente que sí, que ella también me lo ha explicado y me lo ha enseñado, pero no me acuerdo de haber machacado este tema demasiado. Como que no me acuerdo que ella me hubiera corregido mucho. Y eso sí, por ejemplo, mi novio sí que me corrigía siempre, sobre todo los primeros años cuando empecé a hablar español con él, porque nos conocimos hablando inglés. Y luego yo tardé casi 2 años para empezar a hablarle español, porque me daba un poco de cosa. Es una cosa muy curiosa en el idioma, cuando vosotros conocéis a una persona hablando un idioma y luego a cabo de un tiempo tenéis que cambiar y por otro idioma, es muy difícil, porque psicológicamente tú ya tienes ubicada a esta persona, no sé, como ruso parlante o hispano parlante, pero cuando de pronto tienes que cambiar el idioma de comunicación cuesta mucho. Esto me pasó con mi futuro marido, que al principio, mientras yo todavía vivía en Rusia, cuando le llamaba, por ejemplo, yo siempre hablaba inglés porque era como más rápido, a pesar de que yo ya sabía bastante español, pero para mí era más fácil hablar inglés y más rápido. Luego cuando ya empezamos a vernos más a menudo y sí que me acuerdo que hice este esfuerzo, pero sí me costó. Y ahora, por ejemplo, no lo imagino hablarle inglés. Incluso me extraña como que hemos hablado, ¿no? 1 año, 2 años en inglés, ¿cómo puede ser? Así poco a poco empecé a practicar mi español. Luego cuando vine a España ya tenía un nivel bastante bueno. Es decir, mucha gente me preguntaba, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas en España? En aquel momento pues eran 2 meses, ¿no? Y yo decía 2 meses y todos, no puede ser porque hablas español muy bien. Pero claro, porque yo lo estaba estudiando antes de venir durante casi 2 años. Por supuesto, al venir a España y ponerme a trabajar, mejoré mucho también, he empleado mucho mi vocabulario y bueno, en cierto modo yo opino que el tema del idioma es nunca acabas, siempre estás aprendiendo y a pesar de que ya llevo más de 20 años viviendo y trabajando en España con gente española, entiendo que mi español todavía no es perfecto y siempre, cada día casi aprendo algo más, algo nuevo y sigo cometiendo errores cuando hablo y no sé, no sé cuánto pasará. Y el tema de acento para mí es un tema realmente muy doloroso y os voy a explicar por qué. Bueno, la primera razón porque yo soy perfeccionista y al hacer algo y no poder corregirlo, y este es un tema que por mucho que me esfuerza no lo puedo corregir del todo, porque a veces solo digo buenos días y la gente ya sabe que soy extranjera, y esto sí que me da muchísima rabia, porque pienso como por una palabra o por una frase fácil ya pueden adivinar que no soy española y no consigo. Hay frases, hay palabras que no consigo pronunciar como una española nativa y me da rabia porque no entiendo
qué tengo que hacer para hacerlo bien. Pero ¿por qué no me gusta tener, por ejemplo, el acento? Bueno, aparte de perfeccionismo, hay dos cosas más. Una es como más romántica, más lírica, y otra es más práctica. Bueno, empiezo por la más práctica, porque, bueno, cuando estamos viviendo en una sociedad y estamos integrados ya en esta sociedad, realmente nos gustaría sentirnos aceptados 100%. Yo, por ejemplo, me encuentro muy bien en España y me noto como muy integrada también, ¿no?, en la sociedad. Y a pesar de que, por ejemplo, mi físico, yo sé que no engaña y nadie me va a la vista a ubicar como una española, que es imposible. Además, yo tengo un físico típico ruso, eslavo, soviético incluso. Y bueno, y esto realmente no me preocupa. Me gusta como soy y no me gustaría, por supuesto, cambiar mi aspecto físico como pasando por una española, porque sería así que absurdo. Pero el tema de hablar, a mí me molesta mucho que cuando, por ejemplo, estoy trabajando, no sé, atiendo una llamada y hay gente que, no sé, que me pregunta o me comenta: mira, otro día hablé con tu compañera que era española. Y como que, a ver, yo también soy española, ¿vale? Y el hecho que yo hablo con el acento no me hace menos española, pero psicológicamente para gente es así, como que ya para siempre tú eres como extranjera, tú eres inmigrante. Y vale, pues no hay nada malo en esto, pero también crea un cierto rechazo cuando no hablas a la perfección en el idioma de una sociedad. Como que ya eres un poco diferente de los demás. O, por ejemplo, tampoco me gusta para nada, no me gusta para nada, no me gusta cuando lo mismo por el trabajo, de pronto la gente me empieza a preguntar de dónde eres. Para empezar, ¿qué tiene que ver esto si hablamos de asuntos de laborales, ¿no? ¿De dónde soy? ¿Qué más? ¿Qué aporta esta información para el ámbito laboral? Y yo muchas veces contesto que yo soy de aquí. Y entonces me dicen: pero como tienes un acento. A ver, vamos a ver. También hay gente en España, en diferentes partes de España, que también tienen acento. Acento andaluz, acento catalán, acento vasco, acento gallego. ¿Y qué más da? Cuando hablamos de los asuntos que no son de solo mantener una small talking, ¿no? Pues es un poco raro preguntar eso, porque bueno, cada uno puede tener sus dificultades para hablar, pero no tiene que influir al asunto. Y yo a veces me molesta cuando la gente me pregunta estas cosas. O por ejemplo, yo voy al médico y muchas veces, si sobre todo un médico nuevo, ¿no?, que nunca antes me ha visitado, y lo mismo, si me pregunta de dónde soy o de qué parte de Rusia soy, lo veo como un poco gastar mi tiempo, porque yo he venido a tu consulta o a su consulta, no para hablar de dónde soy, de qué parte soy, y si hace frío, y si no sé qué, y qué opino de Putin. He venido por una cosa importante para mí, y ahora con estas preguntas tú estás gastando mi tiempo. Es un poco cosa así como seca y práctica, porque no me gusta tener acento. Pero ahora te voy a hablar también de una
cosa lírica y espero que te sea más interesante que todo lo que te he dicho hasta ahora. Cuando yo era pequeña, bueno, en los tiempos soviéticos, hemos tenido una serie súper popular que está basada en un libro también muy popular que se llama en español 17 instantes de una primavera. Si te interesa este tema, te aconsejo mirarlo, buscarlo en YouTube y yo también intentaré dejarte un link. Entonces, esta obra, porque como te digo, es una novela y luego han hecho una serie basada en esta novela. Se trata de un personaje ficticio que es un espía soviético infiltrado durante la Segunda Guerra Mundial en el... bueno, se me ha ido la luz. Ay, y es muy poca luz me da. Bueno, es un personaje ficticio que estaba, un espía soviético que estaba infiltrado durante la Segunda Guerra Mundial en el Tercer Reich. Era oficial de alto rango de SS. Y entonces lo que hacía es pasar una información súper importante a la URSS. Y bueno, y a mí me llamaba mucha atención esta serie, este personaje, el tema de espionaje. Bueno, me parecía como muy emocionante. Y sobre todo desde pequeña me llamaba mucha atención y yo lo admiraba mucho, esta capacidad de este personaje, que de hecho tiene sus prototipos reales también. Me llamaba mucho la atención su capacidad de hablar alemán como si fuera un alemán nativo. Porque nadie, por supuesto, no sabía, no podía ni sospechar que él tenía algo que ver con Rusia. Para todo el mundo él era alemán nativo. Y entonces como que para mí siempre mi objetivo era aprender un idioma extranjero a un nivel, bueno, para que la gente pensara que yo soy nativa. Y claro, realmente viviendo 20 años en España, a mí me da un poco de lástima que no he conseguido hablar español como si fuera una nativa. Sí que es verdad que empecé a aprenderlo a los 24, no, 23, 24 años, y con 26 años vine a España. Quizás yo ya era demasiado adulta para coger todas estas particularidades del idioma, pero no sé por qué también pienso que quizás mi preparación inicial no ha sido muy fuerte, porque yo también conozco la gente que más o menos a la misma edad empezaron a estudiar español en una universidad y ahí sí que pues les enseñaron a hablar, bueno, como si fueran nativos. Bueno, de todos modos, os recomiendo mucho ver esta película. Sí, el personaje este es súper famoso y la gente, por ejemplo, de mi generación y más adelante, no hay ninguna persona que no lo conociera. Se llama Stirlitz. Bueno, es el nombre este alemán que le han dado cuando se infiltró. Y pues es súper famoso, muy también querido, y también hay muchos chistes sobre esta serie, sobre los personajes de esta serie y sobre todo pues ya os digo, mi objetivo era hablar como él. Todavía no lo he conseguido, pero bueno, nunca hay que perder la esperanza. No sé, a lo mejor algún día encontraré este truquillo para mejorar
mi español y para quitar este acento que, como os he dicho, a veces me fastidia mucho. Bueno, espero tus comentarios, espero que ha sido bastante ameno y interesante esta pequeña charla y hasta la próxima. Chao, chao.